Vamos a empezar la charla de colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es el tumor de la vía biliar más frecuente. Se divide topográficamente en tres tipos: el intrahepático, el periliar y el distal. El distal va de la zona posterior a la ampolla de Vater a nivel del colédoco hasta una línea imaginaria que corresponde a la implantación del cístico. El periliar desde esta misma zona hasta los conductos intrahepáticos, y el intrahepático como tal a partir de la bifurcación de los mismos. Hay algunos factores de carcinogénesis establecidos, otros posibles. Entre los establecidos tenemos la arqueologitis y esclerosis primaria, algunos parásitos que no tenemos en nuestro medio, la hepatolitiasis, es decir, los cálculos que están a nivel del hígado, o sea, a nivel intrahepático, la enfermedad de Caroli, que este es el colédoco tipo 1 y 4, y el torotras, que es un contraste que se utilizaba para tomografía, que por ese motivo se dejó de utilizar. Causas posibles: cirrosis, hepatitis B, C, diabetes, obesidad, como la mayoría de patología tumoral, y enolismo y tabaquismo. El tumor más frecuente es el periliar. Por eso hay una clasificación, que es la clasificación de Bismuth. El tipo 1 es cuando va desde la implantación del cístico hasta una zona debajo de la bifurcación biliar, ¿no? Una línea imaginaria también, o sea, no incluye la bifurcación de la vía biliar. El tipo 2 va a esta misma zona hasta la bifurcación de la vía biliar. Este es el tumor de Klatskin, que es uno de los más comunes de todos los tipos que tenemos aquí. El tipo 3A se dirige hacia la vía biliar derecha, el 3B hacia la vía biliar izquierda, y el tipo 4 compromete ambas vías. Los síntomas son distintos, si es intrahepático o si es iliar distal. El intrahepático algunas veces es un incidentaloma, es decir, se evidencia en una ecografía que se está haciendo por otro motivo. Además de dolor abdominal, cuando ya se extiende la cápsula de Gleason por crecimiento del tumor, malestar general, sudoración nocturna, pérdida patológica de peso y elevación de un marcador tumoral, el CA19-9. Por otro lado, el iliar y el distal habitualmente se presentan en el 90% de casos como una ictericia indolor, es decir, aquella ictericia que al paciente no le produce nada de dolor abdominal, pero que va haciendo que progresivamente aumente la bilirrubina total. Hemos llegado a tener pacientes con 25 hasta 35 de bilirrubina total, producto de que el paciente piensa que es algo que se le va a quitar, o fue un médico que le dijo que es hepatitis A y le dijo que eso posteriormente va a desaparecer, y realmente no es así, ¿no? Si un paciente añoso, que ha perdido peso, que tiene ictericia indolora, hay que estudiarlo. No hay que simplemente dejarlo como una hepatitis A. En el 10% de casos como colangitis y también elevación del CA19-9. El diagnóstico del colangiocarcinoma se apoya también en la tomografía. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen tomográfica de cómo se ve un colangiocarcinoma precontraste. Es un tumor irregular habitualmente. En la fase arterial capta el medio contraste de la misma manera. En la fase venosa lo sigue captando, pero en menos intensidad. Y en la fase tardía prácticamente ya no hay nada de captación de medio contraste. Esto es una tomografía trifásica de hígado. Se llama trifásica, ¿por qué? Porque tiene su fase arterial, su fase venosa y su fase tardía. En el caso del colangiocarcinoma, ¿sí? Para poderlo diferenciar un poco, en el momento precontraste, pues es una lesión circunscrita, bien circunscrita, que pareciese que tuviese una membrana incluso descubierta. En la fase arterial capta bastante el medio de contraste porque es un tumor muy vascularizado. En la fase portal empieza a darse el fenómeno de lavado o washout de la zona media y va quedándose contraste sobre todo en la periferia. Y acá también, que se ve claramente como una línea en la fase tardía. Cuando hay dudas en el diagnóstico, se puede hacer una tomografía por emisión de positrones, es decir, una tomografía que utilice un contraste, que es la fluoresceoxiglucosa, para saber si el paciente capta en algún lugar este contraste que habitualmente se ubica en las zonas tumorales. Sin embargo, también se puede elevar en otros casos, en algunas patologías. También nos tenemos que apoyar en la econdoscopía. Esto nos ayuda para estadificar al paciente y ver si es que la lesión solo está circunscrita en un solo lugar o tiene invasión a otros tejidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una econdoscopía de un tumor
intraductal, distal, ¿no? Este es el colédoco, aquí está la zona de la ampolla y aquí está el tumor. La condoscopía también nos permite hacer algo que se llama elastografía, que a través de los colores y la dureza del tejido permite saber si un tejido es duro o es blando. Y obviamente mientras más duro el tejido es más probable que sea maligno. Entonces aquí ustedes ven, en el caso de los colores, ¿no? El azul lo usamos para los tejidos duros y el amarillo y el verde amarillo con rojo en casos de lesiones blandas o simplemente cuando estamos tocando tejido blando. Entonces aquí ustedes ven, ¿no? Cómo se ve pintada de azul esta lesión que posiblemente sea un colangiocarcinoma. El tratamiento del colangiocarcinoma resecable es aquel que no tiene invasión de otros órganos y que no tiene invasión de adenopatologías en gran cantidad o, digamos, a nivel extrahepático. Cuando el tumor es intrahepático, se pueden hacer segmentectomías. Cuando el tumor es ileal, se puede hacer una pancreática o duodenectomía con resección de la vena porta, ¿ya? Es decir, resección de algunos vasos importantes, es una cirugía sumamente compleja. Y en los distales, la cirugía de Whipple, que es la pancreatodenectomía con linfadenectomía. Drenar o no, hacerse pero no, depende a veces de la escuela. Sin embargo, es claro que si el paciente tiene por encima de 10 de la bilirrubina total, es mejor drenar la vía biliar. ¿Por qué? Porque si el paciente de pronto va a ser sometido a una cirugía, va a estar en mejor estado que si está con una colangitis. Cuando ya no podemos operar, es decir, hay contraindicaciones, ya tenemos que saber cuáles son y después tomar decisiones de qué tratamiento podemos hacer. Entonces, como contraindicaciones tenemos enfermedad bilateral o multifocal, metástasis a distancia y comorbilidades asociadas al riesgo que superan el beneficio esperado. Cuando ya hay invasión de otros órganos, viene el tratamiento paliativo. Y ahí donde la CEPRA nos ayuda muchísimo a través de la colocación de prótesis, que pueden ser plásticas inicialmente, una vez que está estadificado, pues ya metálicas. En algunos casos, cuando desde el inicio se puede estadificar, se puede colocar la prótesis metálica de una vez. Si se usan prótesis metálicas, son metálicas totalmente cubiertas. Aquí, por ejemplo, tenemos un tumor iliar tipo Bismuth 1, ¿no es cierto?, que no compromete la bifurcación de la vía biliar. Y aquí, como se ve con la geografía, la copa proximal del stent metálico y acá la copa distal. La copa proximal está a nivel de esta zona y la copa distal ya está en el duodeno para que todo el líquido biliar que se forma acá pase a través de la lesión y drene en el duodeno como sucede naturalmente. Cuando ya hay lesiones más complejas, como una lesión tipo 4, se pueden colocar dos prótesis, pero obviamente de menor diámetro, ¿sí? De menos de 10 milímetros. Bien, con esto concluimos esta clase.